Bienvenidos a Stonebriar. Un fuerte saludo de mi parte, de parte del equipo pastoral, todo nuestro equipo y de nuestra congregación aquí en Stonebriar. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en YouTube, también en Facebook. Estamos contentos, alegres de que estén con nosotros el día de hoy. Los quiero invitar para que encuentren el libro de Primero de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, y estamos a punto de terminar. La próxima semana estamos terminando esta serie de mensajes titulada Año Nuevo, Compromiso Nuevo. No te limites a sencillamente asistir a la iglesia, sino sé parte de lo que Dios está haciendo en tu iglesia. Y esto es parte de lo que el equipo pastoral, sentimos ahora en este tiempo, en estos tiempos, que Dios quiere hacer una obra significativa en nuestros medios. Y esperamos que ustedes también pueden sentir eso, que los podamos creer y sentir todos juntos. Y yo creo que así, con nosotros creyéndolo, esperando, orando, para que Dios obre en medio de nosotros, Dios a su tiempo va a hacer su obra. Hoy vamos a estar hablando de los dones espirituales, de hecho. Y lo que yo he notado es que como algo tan especial como los dones espirituales, ¿cómo es que algo tan especial así llegó a ser tan mal entendido en la iglesia? ¿Alguna vez has pensado esto? ¿Cómo vinieron los dones espirituales a ser algo tan mal entendido en la iglesia? En algunas iglesias, si no exhibes X don espiritual, pues, ¿qué te pasa? A lo mejor algo está mal entre ti y Jesús. Entonces, sencillamente, en algunas iglesias no se hablan de los dones espirituales. ¿Cómo llegaron a ser tan mal entendidos los dones espirituales? Algunos cristianos los usan para compararse con otros cristianos, para averiguar quién es mejor cristiano. Y ese debate, amigos, es tan viejo así como Lucas capítulo 22, versículo 24, donde los discípulos se acercan a Jesús para averiguar, pues, quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el más importante entre todos nosotros, Jesús. Entonces algunas iglesias pues ni hablan de ellos. Pero cuando no hablamos de los dones espirituales, es probable que no usemos nuestros dones espirituales. Y por esa razón yo creo que es importante que nosotros hablemos de esto el día de hoy. Porque, mira, yo veo a nuestra iglesia, nos veo a nosotros como en un viaje. Estamos en una misión por Jesús. Mira, ¿usted quiere saber lo que yo pienso sobre Stonebriar? Mira, esto es lo que pienso yo. Stonebriar está aquí. Stonebriar existe porque Dios así lo quiere. Amen. Yes. Me alegro de que muchos dijeron amén. Stonebriar está aquí porque Dios quiere que Stonebriar esté aquí. Y yo creo, no solo por lo que experimento los domingos por las mañanas, pero también cuando yo me reúno con el pastor Iván y el pastor Ignacio y hablamos de lo que está sucediendo en nuestra iglesia, cómo hay esfuerzo, cómo hay compromiso interno para que esto realmente funcione. Nosotros nos ponemos alegres, entusiasmados. We get excited. Para aquellos que han sido parte de Stonebriar ya desde el principio, muchos años. ¿Cuántos años? Como unos 20 años atrás, cuando Stonebriar, una persona ahí. Yo creo que otros también. Cuando eran parte de Stonebriar en español, cuando era un estudio bíblico aquí, en uno de los salones aquí arriba. Ustedes sí se acuerdan cómo Dios usó este ministerio. Creo que Dios nuevamente quiere usar este ministerio para alcanzar a las personas, para impactar las vidas de las personas en el nombre de Jesús.
para que seamos una iglesia que ama a Dios, personas que amamos a Dios, personas que amamos a los demás, las otras personas, y servimos a otras personas. Una iglesia donde la gente experimenta un cambio de vida por medio de Cristo y también por medio del cuerpo de Cristo. Entonces hicimos la pregunta, pues ¿cómo hacemos esto? Con nuestros dones espirituales, así como Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué algo tan especial como los dones espirituales se han convertido en algo tan mal entendido en la iglesia? ¿Cómo es que ha sucedido esto? Bueno, mira, quiero compartir con ustedes 3 cosas aquí en 1 Corintios capítulo 12, y al final de este mensaje yo creo que todos nosotros vamos a tener un poco más claridad sobre el asunto de los dones espirituales, el propósito de los dones espirituales, también por qué se dan los dones espirituales. Y lo primero que Pablo quiere que sepamos nosotros es que el propósito de los dones espirituales es la gloria de Dios. Ok, si tienes sus Biblias, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, capítulo 12, versículo 1, 1 Corintios, dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales o los dones espirituales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. En su traducción tal vez dice: no quiero que sean ignorantes. Entonces es algo muy importante para Pablo. Versículo 2: ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino. Fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Versículo 3. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Primero, yes, amén. Primero, comprender cómo funcionan los dones espirituales en la iglesia requiere ver a cada miembro de la iglesia como una parte integral, una parte esencial. Y se necesita una presión por el Espíritu Santo que dota y guía a cada cristiano individualmente y también a una iglesia corporativamente. Y en este capítulo, Pablo, a través de uno de sus dones como apóstol de Jesús, nos da a entender el propósito de los dones espirituales. Y su enfoque aquí en este capítulo no es discutir los detalles de uno u otro en particular. Su punto es decirnos que esto es todo para la gloria de Dios. Cuando los cristianos ejercen sus dones, cuando una persona ejerce o es capaz de ejercer la forma en que Dios lo ha dotado, esto trae gloria a Dios. Dios es glorificado cuando ponemos en práctica nuestros dones espirituales. Dios es glorificado cuando hacemos aquello para lo que fuimos creados. Mira, no tiene que voltear ahí, pero si tiene su bolígrafo, quisiera tomar notas, es la epístola, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice: Él dio, hablando de Jesús, Pablo una vez más hablando, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras o buenas acciones. Mira, no todas las buenas obras que se hacen en una iglesia están ligadas directamente a cómo Dios te ha dotado, pero todas las buenas obras que se hacen en medio de una iglesia es por resultado de los dones espirituales que Dios ha dado. El impacto de tus dones espirituales, la diferencia que marcan donde quiera que vayas, trae gloria a Dios.
Entonces Pablo comienza esta sección, si pudo ver en el versículo 1 ahí, Primera de Corintios, capítulo 12, dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta, esto nos da una idea a lo que está sucediendo en esta iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Ok? Estamos a punto a sacar al aire libre el chisme. Sabemos que la iglesia le escribió una carta a Pablo. Eso dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 1. Dice: cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta. Sabemos que ellos habían escrito una carta a Pablo, porque Pablo ahora mismo está ubicado en la ciudad de Éfeso y pasa 2 años y medio ministrando en la ciudad o en la región de Éfeso. Y los asuntos aquí, en esta iglesia, en la ciudad de Corinto, no pueden esperar 2 años y medio. Imagínese usted: pastor, quisiera que ore por mí. Sí, pues miren, unos 2 años y medio nos cuadramos. ¿Cómo está tu calendario? Sácalo, ¿sabe? Agosto 2025, vamos a hacer las citas de ahora. No. Así que le han escrito una carta a Pablo, porque esta iglesia tiene grandes problemas. Yo creo que si leyeran Primera de Corintios, quedarían sorprendidos de la clase de problemas que había entre estos cristianos. Big problems. Y uno de los mayores problemas es acerca de los dones espirituales. Los cristianos aquí se habían pasado de la raya, especialmente con el don de hablar en lenguas. Porque este no se debate en ninguno de los círculos cristianos, ¿verdad? Terminaron en que los cristianos en esta iglesia no se reunían para animarse unos a otros, se reunían para superarse unos a otros. Mira, yo hablo en lenguas. ¿Tú no hablas en lenguas? Pues solo Dios sabe por qué. A lo mejor tú y Jesús. O también otra: tú hablas en lenguas. No, pero mira, tú todavía no me has visto a mí hablar en lenguas. They showed up to show off. Y algunos de estos cristianos están interrumpiendo los servicios dominicales o dominando los servicios dominicales sin ningún beneficio para los demás que no entendían lo que tenían o lo que decían. Ahora, ¿cómo lidiar con este asunto? Pablo se los dice en el capítulo 14. Pero también creo que es importante decir algo al respecto aquí en este capítulo 12. Porque si estamos buscando que Pablo nos diga en este capítulo que practicar este don es bueno o malo, o que se debería practicar en esta iglesia en Corinto o no, o en cualquier iglesia del primer siglo o no, o en cualquier iglesia el día de hoy, sí o no, no lo vas a encontrar. No lo vamos a encontrar. Pablo no hizo este tipo de determinaciones aquí en este capítulo, entonces tampoco no deberíamos nosotros. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que Pablo está respondiendo a una pregunta. Le habían escrito una carta: oye Pablo, ¿qué piensa? ¿Qué son tus pensamientos sobre este asunto? Entonces él les está respondiendo. Y el punto de Pablo aquí es que estos cristianos habían venido a la iglesia para presumir. Y la competencia entre ellos hizo que los dones espirituales fuese algo divisivo.
Los cristianos no se estaban uniendo. Los cristianos estaban siendo separados. Y mira, si en algún momento usted ha sido parte de una iglesia donde se practica esto, una vez más, no diciendo que es bueno o malo, que deberían sí o no, pero a veces sí parece ser una competencia. Ah, ¿tú no hablas en lenguas? Bueno, solo Dios sabe por qué. Cuando era adolescente, yo pues iba a los campamentos juveniles y pues yo veía, pues sí, algunos de los otros adolescentes, estudiantes. Pero también a la misma vez yo los conocía, conocía de sus vidas. Y mira, este es el punto de Pablo. Que no te conviene presumir que tienes un don espiritual si lo estás usando para dividir el cuerpo de Cristo. Porque por medio de algo que parecía ser un don espiritual aquí en esta iglesia, algunos fueron provocados al orgullo y otros, por parte de los orgullosos, fueron provocados a sentir vergüenza, a sentir pena. Y el orgullo y la envidia son destructivos. No unen a los hermanos en Cristo, dividen a los hermanos en Cristo. El orgullo, usted sabe, hace que algunos se sientan mejor de sí mismos. Se sienten mejor consigo mismos. Es lo que hace el orgullo. Y la envidia, al otro lado de la moneda, hace que la gente sienta vergüenza, que sienta pena, siente pena, inseguridad de sí mismo, inseguridad sobre su relación con el Señor. Entonces Pablo interviene en esta situación para decirles aquí en el versículo 3: ¿quieres saber lo mejor que puede salir de tu boca? Que Jesús es el Señor. ¿Puedes proclamar que Jesús es el Señor? Mira, me encanta esto de Pablo, también de Jesús. A menudo la gente venía a Jesús durante su ministerio terrenal, venía a Jesús pues con una pregunta, con una duda. Y Jesús a menudo les decía que la pregunta o su duda que le presentaron verdaderamente no era el problema. El problema era verdaderamente un asunto de sus corazones, de sus deseos. Ese era el problema. Entonces Pablo aquí hace algo similar. Él dice: miren, ustedes están preocupados por lo que está saliendo de la boca de algunos de los cristianos en tu iglesia. Pero lo que más quiero saber yo es que esa persona puede decir fielmente que Jesús es el Señor. Y no estamos hablando de solamente palabras, estamos hablando de una profesión, una proclamación que viene de una vida comprometida, entregada a Jesús. Pablo dice: mira, lo que yo quiero saber es que si tu vida está llena del Espíritu de Jesús o si simplemente tu boca está llena de palabras espirituales. The Corinthians want to talk the spiritual talk, but Paul wants to know, do you walk the spiritual walk? ¿Solamente quieres hablar palabras espirituales o quieres caminar con el Espíritu? ¿Puedes decir que Jesús es el Señor? Y con esto Pablo quiere decir, puedes decir que Jesús es tu Señor.
porque aquí es donde se va a dirigir todo. A este punto es donde se dirige todo. Mira, no tiene que voltear ahí, pero es Filipenses capítulo 2, versículo 10. ¿Para qué? Dice Pablo. Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que, nuestra frase clave una vez más, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo incluso les dice a los corintios en el próximo capítulo, el versículo 8, el capítulo 13, les dice: el amor jamás se extingue. El amor jamás se extingue, mientras el don de profecía cesará y las lenguas serán silenciados. ¿Why? ¿Por qué? Porque cuando veamos a Jesús cara a cara, ninguna de estas cosas van a ser necesarias. Jesús es el Señor. Puedes decir esto, que Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor y también es el Señor de todo. Cada don espiritual, independientemente de lo que sea, el propósito de cada don espiritual es la gloria de Dios. El propósito es unir y no dividir. Esto es lo que Pablo está a punto de dejar muy claro en estos próximos versículos. Que los dones espirituales son dados con el fin de ayudarnos unos a otros. Esto es tan simple. Tan simple, pero nosotros, los seres humanos, pecadores, salvos solamente por la gracia de Dios, a veces hacemos las cosas muy difíciles. Y si miras lo que está diciendo Pablo aquí en los primeros 3 versículos, es sencillo, es simple. Puedes decir fielmente que Jesús es tu Señor, que tu fe está en Jesús, y por lo tanto que Jesús es el Señor de tu vida. Porque si puedes decir eso, que Jesús es mi Señor, toma nota de la ironía que se encuentra aquí. Ok, hay personas en esta iglesia, en la ciudad de Corinto, hay personas que si consideran tener un gran poder espiritual por las cosas que están saliendo de sus bocas. Pero Pablo dice que si tú puedes decir fielmente que Jesús es mi Señor, esa es la declaración o la cosa que pueda salir de tu boca más poderosa. Podrías decir muchas cosas, dice Pablo, pero puedes decir que Jesús es mi Señor. En segundo lugar, estás ayudando a otra persona con tus dones espirituales. Sencillo, sencillo. Mira, es Primera de Corintios capítulo 12, ahora en el versículo 4, dice Pablo: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos es Él. A cada uno de nosotros, mira nomás, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Estás uniendo o estás dividiendo? Creo que todos hemos conocido una persona que es muy buena para dividir. Craig, le voy a decir Craig. Craig era especial para dividir. Uno de los mejores que he conocido. Cuando hablábamos, bueno, para empezar era negativo. El vaso siempre, la mitad vacío. Negativo. Hablaba mal del gerente. También hablaba mal de los otros compañeros de equipo. Parecía que pues nos las llevábamos bien él y yo. Pero ahora me imagino que cuando estaba con los otros compañeros de equipo, que también hablaba mal de mí. Si querías guardar un secreto, no se lo digas a Craig.
Si querías difundir chisme, dígaselo a Craig. Dígaselo el lunes y para el viernes todos lo sabrían. Todos hemos conocido a personas que parece que su don espiritual es dividir. Pero los dones espirituales se nos han dado para apoyarnos mutuamente. Estoy ayudando a otra persona con lo que Dios me ha dado a mí. Este capítulo demuestra que Pablo está apasionadamente dedicado a los dones espirituales. Dice, cada uno de ustedes. Y mire, en el versículo 4 dice, el mismo Espíritu Santo. El versículo 5, si ponen atención, el mismo Señor, hablando de Jesús. El versículo 6, el mismo Dios, la Trinidad colabora junta. Y luego aquí en el versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Yo creo que tal vez algunos de nosotros en cualquier ocasión sentimos vergüenza o tal vez pena para poder creer que Dios te ha dotado o te quiere usar de cierta forma. Pero lo que debemos recordar es que fuimos creados la imagen de Dios. Cada uno de nosotros. Grande, chico. Si sientes que tienes mucha influencia o poca influencia. A cada uno de nosotros. Fuimos creados en la imagen de Dios. A veces que nos cuesta creer esto. Nos cuesta por lo que estamos pasando en nuestras vidas. Nos cuesta creerlo por lo que está pasando en nuestros cerebros, en nuestros corazones, nuestras emociones, por lo que está sucediendo en tu familia. Nos cuesta a veces creer que fuimos hechos, creados en la imagen de Dios. Pero esto no lo dice en Génesis. Capaz de usar nuestra voluntad, nuestras fuerzas, nuestras emociones para hacer buenas obras. Si piensas, mira, tú probablemente te puedes dar una idea de cómo has sido dotado por parte del Señor, porque tu don espiritual deja señales, deja evidencia. Mira, cuando yo asistí a la universidad, era parte de una fraternidad, a fraternity. Era parte de una fraternidad. Y cuando hacíamos nuestras reuniones para planificar las cosas realmente importantes de una experiencia universitaria, los fiestas. A uno le asignaban, oye, tú trae vasos. Y a otro le asignaban, oye, tú trae el hielo para los Dr. Peppers, ¿no? A mí a mí siempre me asignaban, oye, Joseph, tú trae la gente. Y yo decía, oye, pues hielo, vasos y yo, toda la gente. Esa persona dotado en asuntos administrativos lo podía hacer. Pero eso no era algo nuevo. Porque cuando yo tenía 8 o 9 años, en mi vecindario había invitado a los niños de los vecindarios para formar un club de bicicletas. No sé si acuerdan, si antes, en los 80s. También en los 90s yo creo que se pudiesen encontrar esa cosita que pasaba una cinta y le podías marcar letras y hacías tus calcomanías. Pues hice una para cada una de las bicicletas de los niños, parte del club. ¿Cómo encontré esa cosa? Ni me acuerdo. Y ahora, pues en la universidad, pues cuando no vivía para el Señor, pues
de otra forma usaba ese don espiritual. Ahora mismo, el día de hoy, estoy invitando a todos ustedes para que estemos en misión para Jesús. Esto no es algo nuevo. Tus dones dejan evidencia. Hace como un mes fui al médico y pues ahí estoy con el médico y me está haciendo plática. Y me dice, bueno, entonces, Joseph, tú eres pastor, ok, pues dime, ¿qué se requiere para formar un sermón? Y le dije, pues yo sin pensar, ¿no? O sea, yo imaginándome que estoy enfrente de mi computadora. Le dije, bueno, yo tengo 10 versiones de la Biblia disponibles en inglés. Tengo 6 versiones disponibles en español. También tengo los idiomas originales. Entonces, si estamos en el Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento. Y si estamos en el Antiguo Testamento, pues el hebreo del Antiguo Testamento. También tengo una copia griega del Antiguo Testamento que los judíos empezaron a traducir en el tercer siglo antes de Cristo. Cada sermón es entre 3.500 palabras a 4.000 palabras de largo. Entonces, bueno, es como hacer un estudio de 3.500 a 4.000 palabras cada semana por el resto de tu vida. ¿Qué tipo de persona se inscribía en sus 5 sentidos? ¿Qué tipo de persona se inscribe para un trabajo así? Una persona que ha mostrado talento en los artes de idioma, de lenguaje. Escribí mi primera historia en el kindergarten. Bueno, digo escribí, pues yo se lo dije a la maestra, ella lo redactó. Y pues le gustó y pues hizo que lo presentara ante la clase. Entonces escribí mi primera historia y hice mi primera presentación en público en el kindergarten. ¿Y sabe qué? Siempre he sido terrible para las matemáticas. Tiene sentido que no terminé en ser un ingeniero. Si puede escuchar o si me estoy explicando, es que tus dones dejan evidencia, dejan pruebas. Pablo tenía una poderosa motivación interna. Pablo era una de estas personas que no necesitaba a otras personas que lo animaran o que lo motivaran. Él solito, motivado. Él había estado en misión. Compare Filipenses capítulo 3, estaba ya en una misión para ser el mejor judío, para ser el mejor en guardar la ley judía y para acabar con el cristianismo. Ahora, Pablo está en misión para alcanzar los confines de la tierra con el evangelio. Y se puede alegar que a través de sus cartas que lo ha logrado. Si escuchas lo que quiero decir ahora mismo, es que si tú te pones a ver la historia de tu vida, tú ya tienes una idea cómo Dios te ha dotado, en qué forma, por qué tus dones han dejado huella, han dejado evidencia. Porque para quienes fuimos creados, mira nomás, para quienes fuimos creados, ya existía en la mente de Dios antes de que tú habías nacido. Quienes fuimos creados para ser, fue codificado por parte de Dios en nuestro ADN, nuestro cuerpo físico, nuestro cerebro y también en los deseos de nuestras almas. Y la pregunta que a todos, a la que todos tenemos que responder es: ¿qué estoy creando con eso? ¿Qué impacto voy dejando? ¿Qué estamos dejando atrás? Porque las palabras que decimos, las decisiones que tomamos, nuestras acciones, todo dicen algo.
están dejando evidencia que Jesús es mi Señor. Para la gloria de Dios Padre. Podemos elegir tomar nuestros dones y ser destructivos con ellos. Podemos elegir la violencia, la codicia, la amargura, la venganza. O podemos elegir darnos cuenta de que nuestras vidas están destinadas a reflejar la naturaleza de Dios. Podemos elegir hacer el bien porque Dios es bueno. Podemos elegir ayudarnos unos a otros porque Dios es nuestra ayuda. Podemos elegir humillarnos porque así también Jesús se humilló a sí mismo. Mira, cuando usamos nuestros dones espirituales, un acto de amor, unimos fuerzas con el Creador del universo y le damos vida a otra persona. Estás uniendo, estás dividiendo. Yo soy parte de un grupo de convivencia, aquí de parte de nuestra iglesia. Son estos grupos que se reúnen en los hogares. Y la última vez que nos reunimos, una pareja allí, pues estaba a punto de hacer unas decisiones muy grandes, importantes. Cosas buenas, de todos modos, grandes. Y después lo que hicimos, al terminar el estudio, nos pusimos en un círculo alrededor de la pareja para poner nuestras manos sobre ellos en oración. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un grupo de cristianos que se reunieron alrededor de ti para poner sus manos sobre ti y orar por ti? Para algunos de nosotros, quizá ha pasado demasiado tiempo desde la última vez. También al final de nuestro tiempo esa noche, una de las hermanas había tenido un cumpleaños. Cumplió años esa semana. Y le trajimos un pastel. Le cantamos Happy Birthday en inglés. Para los niños, ¿verdad? Y esto a mí me tocó. Y todo porque alguien tuvo el don, el deseo de tener comunión, reunirse con otros cristianos. También porque otros tuvo el deseo, el don de querer reunirse con otros cristianos. Y comenzó con el hecho de que alguien tuvo el don de hospitalidad para abrir las puertas de su hogar a otras personas. Quisiera que más de nosotros formemos grupos así. Tal vez vamos a tener muy pronto la oportunidad. ¿Estás uniendo? ¿Estás dividiendo? ¿Estás ayudando o no estás ayudando? Finalmente, la verdad es que todos somos diferentes. Pero aunque seamos diferentes, somos uno. Ninguno de nosotros es igual. Todos somos diferentes. Yo veo a mis dos hijos y uno se parece a mí.
y el otro es pelirrojo con ojos azules, como su papá. Idéntico a mi suegra, créalo o no. Dos hijos muy diferentes, pero con el mismo padre. Muchos cristianos, una diversidad de dones espirituales, pero el mismo padre. Vamos a terminar con el versículo 12 y el versículo 13. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Ninguno de nosotros somos iguales. Dice Pablo aquí, usa dos ejemplos a los lados más opuestos. Algunos somos judíos, otros somos gentiles, algunos somos esclavos, otros somos libres. Usa estos ejemplos extremos para demostrar que ambos son parte del cuerpo. Judíos, gentiles, esclavos, libres. Todos tenemos diferentes personalidades, todos tenemos diferentes dones. Pero lo hermoso de la iglesia es la diversidad de los dones y la unidad. Todo al mismo tiempo. Todo tipo de persona, un solo Cristo. Todo tipo de dones, un solo espíritu. Muchos cristianos parte de un solo cuerpo. Hay algunos hermanos y hermanas cristianas que son especiales. Los sabemos, los conocemos, pero los necesitamos. Y usted puede decir, bueno, pastor, técnicamente Pablo dijo que los necesitaba. No, lo dice Jesús. Los necesitamos. Esta última sección, Primera de Corintios, del versículo 12 al versículo 31 de este capítulo, es el famoso pasaje donde Pablo usa el cuerpo como una metáfora de la iglesia. Está Cristo a la cabeza en la parte superior y todos los demás forman el cuerpo, todos los demás que le pertenecen a Jesús. Todos tenemos diferentes dones y los ejercitamos de diferentes maneras, pero ninguno, y esto es lo que me encanta de esta sección, ninguno es más importante que otro, ninguno es más o menos esencial que el otro. Pablo afirma su caso aquí en el versículo 27, donde dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Si Jesús así lo afirma y Pablo así lo afirma, entonces nosotros también deberíamos afirmar lo mismo. Mira, comenzamos con decir que Stonebriar existe porque Dios quiere que Stonebriar exista. Dios usó esta iglesia en el pasado y yo creo que Dios podría usar esta iglesia una vez más. Pero ¿qué se va a requerir? Todos nosotros. ¿Qué se va a requerir aplicar? Todos los dones espirituales específicamente que nos pertenecen. Y si estás pensando, bueno, pastor, yo no sé, te cuesta creer que Dios te pudiese usar. Mira, yo sé cómo se siente. Aún estando en el seminario bíblico, pues yo pensaba, Dios, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, pero yo no sé si yo puedo. Yo no sé si voy a poder ser un pastor de verdad, de una iglesia de verdad. Yo sé que es difícil. Pero Dios nos usa no porque nosotros somos tan buenos, Él nos usa porque Él es bueno.
¿Alguna vez te has imaginado ser útil para la obra de Dios? ¿De qué manera te puedes imaginar ser útil para la gloria, la obra de Dios? Si escuchaste esa pregunta y si se te vino a la mente una imagen, yo creo que saber cuáles son tus dones espirituales y de qué manera ejercerlos no está muy lejos. Tú fuiste dotado para traerle gloria a Dios. Y al mismo tiempo, eso nos trae bendición a nosotros. Entonces nosotros deberíamos ser útil. Deberíamos ser humildes y estar unidos. No Estados Unidos, estar unidos. Sea disponible, sea útil, sea humilde. Estemos unidos. ¿Usted cree que Dios te puede usar? Póngase de pie conmigo. Para lo que fuiste creado, ya existía en la mente de Dios antes de que tú nacieras. Fue codificado en tu ADN, tu cuerpo físico, tu mente, tu cerebro, tus habilidades. También se encuentra el deseo de Dios para nosotros, en los deseos de nuestra alma. ¿Qué pudiese hacer para marcar una diferencia? Esa pregunta que te haces, tal vez así o de otra forma. Esos deseos que tú tienes en tu corazón, Dios te los puso allí. Y yo no creo que se limite solamente a lo que puedes hacer en estas instalaciones. Se aplica donde quiera. Vamos a hacer una oración. Pidamos que Dios te dé valor. Pidamos que Dios a nuestra iglesia nos dé una oportunidad para marcar una diferencia. De no sencillamente ser parte de una iglesia, sino ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de su iglesia. Vamos a orar al respecto. Gracias, Padre. Nosotros fuimos dotados por parte de ti. Fuimos dotados para por un propósito, Señor. Fuimos dotados para hacer algo. Pedimos, Señor, que tú reveles, que tú aclares nuestra visión, individualmente en lo personal, también, así como para nuestra iglesia. Ponemos nuestros dones, ponemos esta iglesia en tus manos. Señor, pedimos que tú uses este ministerio, Señor,
para que nosotros podamos también ser parte de lo que estás haciendo en el mundo, a nuestro alrededor, Padre. Nadie solamente quiere asistir a una iglesia o cualquier cosa. La gente nosotros queremos ser parte de una iglesia que está marcando la diferencia en la vida de la gente, Señor. Todo esto te lo ofrecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor. Nuestras vidas, nuestros dones, nuestra iglesia, obra te pedimos. En Cristo Jesús. Amén.